Pedro Infante entró en el palenque de Culiacán como quien cruza una frontera invisible entre el mito y el hombre. Pero aquella noche había una prisa diferente en sus pasos. Ni siquiera esperó a que el maestro de ceremonias anunciara su nombre completo. Arrancó el micrófono de las manos del presentador con la brusca elegancia de quien sabe que cada segundo cuenta. Detrás de él, los músicos se apresuraron a acomodarse, intercambiando miradas rápidas, tratando de adivinar si el ídolo de México había llegado cansado, irritado o simplemente demasiado concentrado. El público, apretujado en las gradas de madera, se levantó como movido por un mismo impulso. El humo de los cigarrillos formaba una espesa niebla que, vista desde el escenario, parecía un mar lento. Pero Pedro no miró ninguna de las mesas, ningún rostro familiar, ningún fan que agitaba pañuelos bordados con su nombre. Su mirada pasó por alto todo eso, como si buscara algo que no estaba allí. El trompetista dio la nota inicial de Carta a Eufemia, esperando que Pedro siguiera el guión habitual. Lo siguió, pero con un tempo extraño, como si su respiración estuviera descoordinada. La primera estrofa salió firme, pero sin brillo. El segundo, sin la sonrisa en la voz que el público reconocía incluso desde lejos. En el tercero, un ligero tropiezo en el timbre hizo que algunas personas fruncieran el ceño. Pedro lo ignoró. O tal vez no pudo evitarlo. La falta de naturalidad habitual comenzó a incomodar a la banda. El guitarrista, acostumbrado a acompañar hasta el deslizamiento de la respiración del cantante, dio 2 discretos pasos atrás, tratando de ajustar el ritmo. El público, sin embargo, estaba hipnotizado. Ese mínimo fallo en la voz de un hombre que parecía infalible sonaba casi como un presagio. Y entonces, en medio del verso, Pedro se detuvo. Bajó el micrófono, inclinándolo lentamente, como quien devuelve un arma cargada al suelo. El público no entendió. Hubo algunas risas nerviosas de hombres borrachos en las filas más altas, algunos tímidos aplausos tratando de animarlo a continuar. Los músicos se quedaron paralizados. El trompetista sostuvo la última nota un segundo más y se calló. Pedro levantó solo un dedo, lo suficiente para detener a toda la orquesta. Ese gesto, seco y preciso, hizo que toda la multitud se acomodara en sus asientos. No era habitual verle interrumpir una canción. Era disciplinado, meticuloso, un profesional que, aunque estuviera agotado, nunca rompía el ritmo. Pero había algo roto esa noche, algo que comenzaba en sus hombros tensos, bajaba por su mandíbula apretada y explotaba en su mirada distante. Parecía escuchar voces que solo él oía. «Esta noche», comenzó con voz ronca, «no he venido solo a cantar». El silencio que siguió no fue el silencio de un concierto. Fue el silencio de un velatorio. Una pareja en la primera fila se miró, confundida. Un grupo de hombres, cerca de la pista, intercambió rápidas conjeturas, haciendo apuestas silenciosas sobre si estaba enfermo, borracho, enamorado o simplemente embargado por algún recuerdo repentino. Pero nadie se atrevió a interrumpir, ni siquiera a toser. Pedro caminó hasta el borde del escenario con pasos lentos y pesados. Todo el palenque respiraba con él, tratando de anticipar lo que vendría. Su rostro, iluminado por la luz amarillenta, mostraba líneas que las cámaras de cine nunca revelaban. Marcas de noches mal dormidas, cansancio acumulado. Decisiones que no se borraban por más que las enterrara en viajes, grabaciones y aplausos. Apoyó una de sus manos en el poste lateral como si necesitara sentir la madera sólida para continuar. El micrófono colgaba de su otro brazo. «Hay cosas que cantamos para olvidar», dijo, mirando al suelo, «y otras que cantamos para fingir que hemos olvidado». La frase cayó sobre el público como una piedra lanzada a un lago sin agua. Nadie se movió. La banda comenzó
instintivamente, a prepararse para reanudar el espectáculo. Pero Pedro volvió a levantar la mano, esta vez sin mirar atrás. Un gesto suave, pero definitivo, como quien cierra la puerta de una habitación donde todavía hay alguien durmiendo. El dueño del palenque, inclinado sobre la reja lateral, perdió la sonrisa. Era lo suficientemente mayor como para saber que ciertas noches pueden salirse de control, y que la ciudad observaba a Pedro como si fuera un patrimonio vivo. Lo que fuera que estuviera a punto de suceder no sería algo común. Pedro respiró hondo, como quien se sumerge antes de hablar, y con esa respiración comenzó a desmontar, pieza por pieza, el mito que México conocía de memoria. El público no lo sabía, pero esa sería la primera noche en la que Pedro Infante no sería un ídolo, sino solo un hombre a punto de abrir la herida que llevaba consigo desde siempre. Una herida que, durante décadas, había llamado simplemente trabajo, vida agitada, destino, pero que, en el fondo, tenía otro nombre. Y él estaba listo para pronunciarlo. Pedro tardó un instante antes de volver a levantar el micrófono. El gesto era sencillo, pero tenía un peso que el público sentía sin entender. Los músicos, de pie detrás de él como figuras en un retablo silencioso, esperaban, algunos tensos, otros intrigados, todos en alerta. Esa pausa prolongada no formaba parte de ningún espectáculo. Y, para alguien como Pedro, que dominaba los escenarios como quien doma tormentas, eso era una pura anomalía. Cometí un error, dijo finalmente, en voz baja. Uno que nunca pude resolver. La respiración colectiva del palenque pareció vacilar. ¿Un error? ¿Pedro Infante? ¿La figura más querida de todo el país? Ese hombre que cantaba como si acunara el alma de la gente, que sonreía incluso cuando estaba agotado, que nunca rechazaba autógrafos, que hacía reír, llorar, bailar. ¿Un hombre así podía equivocarse? Claro que podía. ¿Pero admitirlo en público? ¿Allí? ¿Esa noche? ¿Sin previo aviso? Dio unos pasos hacia adelante, acercándose al límite entre el escenario y la multitud. El suelo de madera crujió bajo sus botas y el sonido resonó en todo el recinto como si se hubiera amplificado. La luz se reflejaba en el sudor que brotaba de su frente, un brillo que no provenía del calor de las lámparas, sino de algo interno, una inquietud que pedía salir. Muchos de ustedes saben que, antes de todo, yo era mecánico. Sonrió, pero la sonrisa no iluminó nada. Allí, en los talleres, aprendí que cuando una pieza falla, hay que cambiarla. Cuando un motor falla, hay que abrirlo, desmontarlo, limpiarlo y volver a empezar. Pero el corazón, como ustedes saben, no tiene taller. Algunas personas se rieron, nerviosas, apoyándose en la familiaridad de la metáfora. Él no les devolvió la risa. Hace años dejé atrás a alguien a quien no debería haber dejado. El público se inclinó hacia adelante. Un borracho en la segunda fila intentó completar la frase, pensando que Pedro hablaría de un antiguo amor. Pero no, el tono era otro. Ramón Valdivia. Pronunció el nombre lentamente, como quien rasga una tela gruesa. Un silencio espeso cayó sobre el palenque. Algunos reconocieron el apellido de inmediato. Otros solo sintieron una extrañeza. Pero para los más viejos, para los locales, para aquellos que vivieron tiempos de bares duros y peleas callejeras, ese nombre traía recuerdos. El Güero Valdivia, el amigo de la juventud, el matón de gran corazón, el compañero de serenatas improvisadas, que según se decía, había salvado a Pedro de más de un lío. Y también el muerto. Pedro levantó la cara, mirando al público como si estuviera a punto de enfrentarse a un juez. Me esperó una noche en Mazatlán. Había terminado un concierto. Estaba cansado, tarde. Y tenía un contrato esperándome en la capital. Una oportunidad que podría cambiar mi carrera.
respiró hondo. Y la cambió. Su mano libre temblaba ligeramente. El público se dio cuenta. Todos se dieron cuenta. Ramón se metió en una pelea a la puerta del bar La Higuera. Llegué cuando ya lo sacaban a la calle, sangrando, medio consciente. Me llamó por mi nombre. Pedro tragó saliva. El micrófono captó hasta eso. Le dije que volvería, que solo tenía que ponerme en camino, que se pondría bien. La voz se le quebró. No se puso bien. El público permaneció inmóvil, como si se enfrentara a una revelación prohibida. No hubo gritos ni susurros, solo un silencio que parecía absorber cada palabra, como la tierra seca absorbe la lluvia inesperada. Y yo, nunca. Pedro se presionó el pecho con la mano. Nunca volví para enfrentarme a su familia, ni para dar explicaciones, ni para pedir nada. Huí del peso de eso con canciones, con películas, con escenarios. Pero no hay papel de héroe que oculte una cobardía. La palabra cobardía resonó en la sala como un disparo amortiguado. Una señora en un rincón se llevó la mano a la boca. Un hombre joven, tal vez un fanático de toda la vida, se apretó el sombrero contra el pecho. La orquesta, inmóvil, parecía petrificada. Pedro caminó lentamente hasta el centro del escenario. Su sombra se alargaba, dramática, proyectada contra el suelo polvoriento. «Canto para millones», dijo, ahora casi susurrando. Pero nunca canté para él. Un escalofrío recorrió al público. Era como si todos hubieran sido involuntariamente partícipes de una confidencia que nadie debería haber escuchado jamás. Entonces, inesperadamente, Pedro cerró los ojos. No para llorar, sino para mantenerse en pie. El recuerdo pesaba más que cualquier acorde que hubiera sostenido jamás. El minúsculo ruido de una silla al ser arrastrada resonó detrás. Alguien, sin querer, interrumpió el silencio absoluto. Pero nadie se volvió para ver quién había sido. Todos estaban absortos en la figura que tenían delante. El hombre que siempre había entregado perfección, ahora entregando su fallo más íntimo. Si hay algo que he temido toda mi vida, concluyó, era el día en que este nombre, este error, me encontraría de nuevo. Y él, finalmente, los miró con una mirada que mezclaba culpa antigua y aceptación. Y esta noche me ha encontrado. La frase cayó como un jarro de agua fría. El público quedó en suspenso, esperando, sin saber si aquello era el principio o el final. Pero Pedro aún tenía mucho que decir, y México aún no había oído nada. El silencio tras la confesión de Pedro no se disipó como un silencio normal, sino que se derrumbó. Se fragmentó en docenas de susurros tensos, en miradas que parpadeaban demasiado rápido, en respiraciones contenidas que parecían cargar preguntas urgentes. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué ahora? ¿Quién estaba escuchando? Entre bastidores, sin embargo, el silencio ni siquiera tuvo tiempo de existir. Fue sustituido por un caos inmediato. Lucio Galaviz, el representante de Pedro, cruzó el estrecho pasillo con el paso corto de quien sabe que algo fuera de control está a punto de salir caro. Empujó a dos mozos que intentaban organizar cajas de cables y, cuando llegó a la cortina lateral del escenario, se quedó sin aliento, no por la carrera, sino por el horror calculado. Pedro seguía hablando, solo, sin música, sin guión, sin autorización. «Dios mío», murmuró Lucio, pasándose la mano por el pelo engominado. «Este hombre va a matarnos a todos». Detrás de él, los músicos intercambiaban miradas angustiadas, cada uno sosteniendo su instrumento como si fuera un escudo. Nadie sabía qué hacer. La carrera de Pedro siempre había sido una delgada línea entre el encanto y la disciplina. Pero esa noche parecía decidido a cruzar la línea rompiendo las reglas que sustentaban su propio mito.
Uno de los asistentes se acercó a Lucio, nervioso. «Don Lucio, ¿lo ha oído? Ha dicho el nombre de los Valdivia». Fue como pronunciar un hechizo prohibido. Lucio palideció. Los Valdivia no eran solo una familia respetada en el noroeste. Eran influencia, memoria, resentimiento, una mezcla que nadie querría provocar. Y si lo que Pedro había dicho era cierto, o incluso parcialmente cierto, reavivar esa historia significaba meterse en un terreno frágil, histórico y profundamente emocional. ¿Y los hijos?, dijo el asistente, aún más pálido. Uno de ellos debe estar por aquí. He oído que trabajan en la región. Lucio se quedó helado. Si un Valdivia estaba allí, escuchando las palabras de Pedro, eso podría convertirse muy rápidamente en algo que superara el drama artístico. En el escenario, Pedro hablaba con una calma que contrastaba violentamente con la tormenta que se estaba formando a su alrededor. No era un actor interpretando un papel grandioso. Era un hombre cansado que renunciaba a esconderse. Cuando hizo una pausa, Lucio entró. Subió al escenario con una sonrisa tan artificial que casi se podía ver cómo se agrietaba por los bordes. Se acercó a Pedro como quien se acerca a un animal herido, con angustiosa compasión y miedo a lo impredecible. «Amigo», dijo al micrófono, con voz melodiosa, «el público ha venido a celebrar tus canciones. ¿Por qué no seguimos con 100 años? Estoy seguro de que a todos les encantaría». Pedro se giró lentamente. Su mirada no contenía ira, sino determinación. «Esta noche», dijo con firmeza, «no es para celebrar, Lucio. Es para saldar una deuda». El público reaccionó con un murmullo que creció, se extendió y luego se disipó de nuevo en atención. Lucio intentó mantener la sonrisa, pero la tensión en su cuello lo delataba. «Pedro», susurró, bajando el micrófono. «¿Estás loco? Tenemos periodistas aquí, empresarios. Hay contratos en juego». «Hay vidas en juego», respondió Pedro en el mismo tono bajo. «Y una de ellas ha terminado por mi culpa». Lucio tragó saliva. No había ningún argumento comercial que pudiera rebatir eso. Mientras tanto, en la entrada del palenque, dos hombres llegaron caminando uno al lado del otro. No vestían ropa llamativa, no llevaban armas a la vista, no anunciaban su presencia. Pero todos los que los vieron entrar se dieron cuenta inmediatamente de quiénes eran. Su postura lo decía todo. Espaldas rectas, ojos atentos, pasos de quienes nunca se apresuran porque no necesitan apresurarse. Valdivia. El mayor tenía un claro parecido con un antiguo retrato de Ramón el Güero. Sus pómulos, su expresión contenida y algo en la forma de apretar la mandíbula mientras escuchaba el alboroto del escenario delataban que el recuerdo nunca había desaparecido por completo. Una mujer junto a la entrada le susurró a su marido. «¡Ay, Dios!». Vinieron. Los hombres avanzaron lentamente, sin hostilidad manifiesta, pero con la absoluta certeza de que estaban allí por una razón. La gente les abrió paso, como si una ola silenciosa atravesara la multitud. Entre bastidores, los músicos comenzaron a discutir entre ellos. «Si esto sale en los periódicos, adiós a los contratos». Él nunca había hecho esto antes. ¿Y si la familia decide cobrar? ¿Y si se responsabiliza al palenque? El dueño del local escuchó la última frase y casi se desmaya. Pero nadie, absolutamente nadie, se atrevía a subir al escenario ahora. Ni siquiera los veteranos, que conocían a Pedro desde sus días sin fama. Había algo en su postura, una triste solemnidad, un peso irreversible, que hacía que cualquier intervención fuera un sacrilegio. Pedro retomó el micrófono con la firmeza de alguien que ya no está negociando consigo mismo. «Guardé ese nombre», señaló su propio pecho. «Dentro de mí
como quien guarda fuego en un trapo mojado. Pensé que nunca ardería, pero ardió. Las luces se reflejaban en su piel húmeda por el sudor, pero el público se dio cuenta de que ese brillo no era solo físico. Había algo encendido dentro de él, algo a punto de consumarse. Fue entonces cuando Pedro vio, en medio de la multitud, a los dos hombres que avanzaban lentamente hacia el escenario. Los reconoció, incluso desde lejos, incluso décadas después. Hasta su forma de respirar le resultaba familiar. Lucio también los vio, y su expresión se partió por la mitad. «Pedro, por favor», murmuró, casi sin voz. «Han venido a escuchar, o a cobrar. No lo hagas». Pero Pedro ya había tomado una decisión. Enderezó los hombros, respiró hondo y miró al público como quien mira al destino. El palenque parecía ahora más pequeño, más íntimo, como si todos estuvieran sentados dentro de un mismo recuerdo. Sabía que aquella noche había cambiado de naturaleza. Ya no era un concierto, ya no era una confesión, era un encuentro que todo México, demasiado tarde, se daría cuenta de que siempre estuvo destinado a suceder. La presencia de los dos, Valdivia, alteró el ambiente del palenque como un cambio brusco de presión. No hubo gritos ni tumulto. Solo hubo un ajuste imperceptible en la respiración de los cientos de personas que presenciaban el momento. Un reconocimiento instintivo de que algo definitivo estaba a punto de suceder. Pedro percibió la llegada de los hermanos incluso antes de identificarlos con claridad. Primero reconoció su porte, luego su forma de caminar con los hombros tensos y, por último, el gesto que nunca olvidaría, la forma de levantar la barbilla, igual que hacía Ramón cuando se preparaba para decir alguna verdad incómoda. Allí, ante cientos de personas, era como si el fantasma de su amigo viniera con ellos, caminando entre ellos. Lucio intentó sujetar discretamente el brazo de Pedro, como quien intenta contener a un hombre al borde de un precipicio. «No hagas esto, hermano. Piénsalo bien. Puedes arruinarlo todo». Pedro apartó el brazo con suavidad, pero con una firmeza que hizo que el empresario retrocediera 2 pasos. Estaba tranquilo. Tranquilo como alguien que finalmente admite que no hay salida, solo camino. El público abrió paso para que los Valdivia pasaran. No porque tuvieran miedo, sino porque todos sabían que ese pasillo invisible, creado entre las mesas, no era para el tráfico común, era para el destino. Fragmentos de murmullos surgían y se apagaban. «Son los hermanos. Vienen por lo que él dijo. ¿Lo confrontarán? ¿O lo perdonarán?» Pero nadie tenía respuestas. Los Valdivia se detuvieron a unos metros del escenario. El mayor, con una impecable camisa blanca y un sombrero de ala baja, observó a Pedro durante un largo rato. No había odio evidente en sus ojos. Había algo más pesado, más humano. Reconocimiento. La sensación de encontrar a alguien que había cargado durante décadas con el mismo fantasma. Pedro levantó el micrófono, pero no habló. Lo sostuvo junto al pecho, respirando como quien mide las palabras antiguas antes de dejarlas escapar. El silencio creció, no como un vacío, sino como un testigo. Finalmente, se acercó al borde del escenario. «Nunca debí haberme ido aquella noche», dijo, pronunciando cada sílaba lentamente, casi ritualmente. «Nunca. Pero me fui. Y desde entonces…» Se tocó el pecho. «Llevo la carga de no haberme quedado a su lado». Los 2 hermanos permanecieron inmóviles. El más joven apretó el sombrero entre las manos. El mayor respiró hondo, pero se mantuvo firme. Pedro bajó la mirada. «Sé que nada de esto cambia lo que pasó, pero merecían oírlo de mi boca. No de los periódicos, no de los rumores, de mí». El público observaba como si estuviera en otro mundo.
Era una escena que no pertenecía a la tradición de los palenques, donde se bebía, se gritaba y se cantaba. Pero esa noche, el palenque se convirtió en un tribunal silencioso, un altar improvisado, un confesionario público. Entonces ocurrió algo inesperado. El hermano mayor de los Valdivia levantó la barbilla, no en señal de desafío, sino de respeto. Un gesto mínimo, casi imperceptible, que atravesó el aire pesado como un perdón que aún no se atrevía a ser dicho, pero que tampoco era negado. Pedro recibió el gesto como quien recibe un golpe y un alivio al mismo tiempo. Sus hombros se relajaron y la tensión que lo había acompañado desde el comienzo de la noche retrocedió, pero no desapareció. Dio 2 pasos atrás, levantó el micrófono y mirando a los músicos hizo una breve señal. Los violines obedecieron inmediatamente, pero en lugar de comenzar cualquier melodía conocida, tocaron notas sueltas, vacilantes, como si esperaran que Pedro les indicara el camino. Lo hizo con una frase que nadie olvidaría. «Hoy no canto para ustedes, canto para él». Y comenzó. No era un corrido tradicional, ni un bolero conocido. Era algo entre ambos, un lamento improvisado, cargado con la materia íntima de sentimientos que nunca habían entrado en un estudio. La letra nacía en ese momento, sacada del fondo de un recuerdo que Pedro nunca había dejado cicatrizar. «Güero, hermano, te dejé en la noche equivocada, y el camino que tomé se convirtió en una espina en la garganta. Canté para todo el mundo, pero nunca canté tu ausencia». Las palabras salían casi sin melodía, pero a nadie le importó. No era música, era una despedida. Los Valdivia permanecieron allí, inmóviles, escuchando. Con cada verso, todo el palenque parecía envejecer un año. Incluso quienes no conocían la historia sentían su peso, sentían que estaban ante algo irrepetible, algo que venía de antes de la fama, antes de las películas, antes del Pedro que el mundo celebraba. Cuando terminó, Pedro bajó la cabeza y dejó colgar el micrófono. No hubo aplausos, no por falta de respeto, sino por exceso de él. Era el tipo de silencio que sellaba pactos invisibles. Solo cuando Pedro ya se dirigía hacia el fondo del escenario, los Valdivia se movieron. El mayor hizo un gesto breve, casi imperceptible. No era un perdón explícito, era reconocimiento. Era la aceptación de una verdad finalmente dicha. Pedro se detuvo, respiró hondo y siguió caminando sin mirar atrás. A la mañana siguiente, los periódicos no sabían cómo narrar lo sucedido. Algunos lo minimizaron, otros insinuaron una pelea, otros lo llamaron un momento de peligrosa vulnerabilidad. Pero nada explicaba lo que el público había presenciado. En las radios, los locutores repetían rumores en susurros. En las cantinas, los hombres discutían versiones. En los mercados, las mujeres contaban detalles que ni siquiera habían visto, pero que cobraron vida propia. Los niños escuchaban todo con fascinación. Y así, sin una grabación oficial, sin fotografías, sin confirmación total, aquella noche se convirtió en leyenda. No una leyenda dorada como las del cine. Una leyenda humana. La noche en que Pedro Infante cantó su culpa. La noche en que se enfrentó a los fantasmas. La noche en que los Valdivia lo miraron fijamente. Y lo escucharon. Una noche que México, con su memoria que nunca se borra, decidió guardar para siempre. Porque algunas confesiones no pertenecen al hombre que las hace. Pertenecen al pueblo que las presencia. Y, desde entonces, se decía que, cuando Pedro subía a cualquier escenario después de aquella noche, su voz tenía algo nuevo, algo que no estaba en ningún disco: la verdad.